Otra medida de tendencia central que vamos a ver es la mediana. La mediana habíamos mencionado que era el valor numérico que quedaba justo en medio de una distribución ordenada de datos, es decir, de datos ordenados de menor a mayor, aunque también podría ser ordenados de mayor a menor. Para poder ordenar los datos, estos datos tienen que ser datos cuantitativos. Ahora, cuando nosotros conocemos la mediana, podemos decir entonces que hay la misma cantidad de datos por debajo de dicha mediana o por encima de dicha mediana. Aquí de manera gráfica podemos ubicar el dato central y observen que ese dato de central divide mi población o muestra en dos partes iguales. El 50% de las observaciones mide menor que la mediana y el 50% de las demás observaciones mide más que la mediana. Va a haber situaciones en donde solo tengo un dato central o dos datos centrales. Observen que cuando tengo un número par de observaciones, aquí por ejemplo tengo 6 observaciones, justo en medio quedan dos datos centrales. Pero cuando tengo un número impar de observaciones, en este caso tengo 17 observaciones, aquí en medio solo queda una observación. Cuando nos queden dos observaciones, hay que calcular el promedio de esos dos datos para obtener el valor de la mediana. Cuando tenemos muchos datos, a veces es imposible visualizar el dato central, por lo que se utilizan fórmulas para encontrar las posiciones o posición en dado caso de que solo sea un dato central, y así solo contar hasta llegar a esa posición para ubicar ese dato. Cuando n es impar, dijimos que solo hay un dato central, una observación, y esa observación ocupa la siguiente posición, que se calcula como p igual a n más 1 entre 2. Cuando n es par, hay dos observaciones centrales que ocupan las siguientes posiciones. Tengo dos fórmulas que ubican las dos posiciones centrales. La primera se calcula como n entre 2 y la segunda se calcula como la posición 1 más 1. Las dos posiciones son consecutivas. Y como había mencionado, con esos dos datos que ocupen esas posiciones, se calcula el promedio de los datos centrales para obtener la mediana. Vamos a analizar el concepto primero con datos sueltos. Los datos sueltos, recuerden que es la lista de observaciones puntuales. Si yo encuesto, por ejemplo, aquí a 8 personas, pues tengo 8 observaciones. Esta es una lista de datos sueltos. Son poquitos, por lo tanto puedo ver el resultado de la mediana de forma directa. Podemos ir eliminando tanto por la izquierda como por la derecha hasta llegar a los datos centrales. En este caso, como n es par, habíamos dicho que hay dos datos centrales. Y luego se calcula el promedio de esos dos datos. 14 más 15 me da 29. Entre 2 me da 14.5. Pero si yo tuviera más datos, la forma ideal de calcularlo es calculando primero las posiciones. Si aquí n son 8 observaciones, al dividirlo entre 2 me da 4, es la primera posición del dato central. Y observen aquí que el primer dato central efectivamente ocupa la posición 4. Entonces, cuando tenga muchas observaciones, al saber la posición, solo podemos ir contando hasta llegar a la posición que ocupa, el dato que ocupa esa posición. Y automáticamente agarrar el siguiente dato también como nuestro segundo dato central. Esto cuando n es par. Ubicamos esos dos datos centrales y calculamos el promedio como habíamos mencionado. Esto es cuando tenemos datos sueltos. Cuando tengo datos sueltos y n es
impar, también puedo ir cancelando tanto por la izquierda como por la derecha la misma cantidad de datos hasta llegar al único dato central, porque n es impar. Aquí son 9 observaciones, es impar. Pero si no logro visualizar ese dato central, también puedo encontrar la posición con la fórmula. Cuando solo es 1, se calcula como n más 1 entre 2. En este caso, 9 datos más 1 me da 10, entre 2 me da 5. Vean que efectivamente ese dato central ocupa la posición 5. 1, 2, 3, 4, 5. Cuando nosotros tengamos muchos datos, pues simplemente basta con contar hasta llegar a esa posición que nos dio la fórmula. No perdamos de vista que para poder encontrar esto es importante ordenar los datos de menor a mayor. Y como solo es un único número central, pues ese es nuestra mediana, que en este caso es el 15. Ahora, cuando tengo datos ordenados, tengo datos en tablas, la forma en la que se calcula es usando las fórmulas de las posiciones. Primero, necesito conocer el valor de n. ¿Cuántos datos estoy analizando? Para saber el valor de n, se suman todas las frecuencias, que en este caso, n es 100. Analizamos si es par o impar. En este caso me dice que es par, por lo tanto hay 2 datos centrales. Como hay 2 datos centrales, calculamos sus posiciones. La P1 se calcula como n entre 2, 100 entre 2 me da 50, y la posición 2 es automáticamente la siguiente posición, que sería el 51. Luego me voy a la tabla de datos ordenados y empezamos a contar hasta llegar a esas posiciones. Aquí en el primer renglón tengo 2 datos nada más. Son las primeras 2 posiciones. En el segundo renglón tengo 17 datos, pero yo ya tenía 2 previos, así que con el segundo renglón llego hasta la posición 19, acumulo las observaciones. En la posición 3 tengo 28 datos y previamente tenía 19, entonces en total llego a la posición 47. Vean que todavía no llego a la posición 50 y 51, que son las que yo quiero. Y en el cuarto renglón, al acumular a los que yo ya tenía antes, que eran 47, los siguientes 36 datos, llego a la posición 83. En el tercer renglón llegaba al 47 y en el cuarto renglón llego hasta el 83. Quiere decir que aquí en el cuarto renglón caen la posición 50 y 51. Por lo tanto, el 3 viene siendo nuestra mediana. Los 2 datos centrales son un 3. Por lo tanto, si yo calculo el promedio de 3 más 3 entre 2, me sigue dando 3 porque son el mismo valor numérico. Por lo tanto, en este problema, la mediana de vasos de refresco son 3, el consumo de 3 vasos. Eso quiere decir que la mitad de los comensales consume menos de 3 vasos, 3 o menos vasos, y la otra mitad de los comensales consume 3 o más vasos. Esto es cuando tenemos datos ordenados. Cuando tenemos datos agrupados, usamos la siguiente fórmula. Al igual que cuando nosotros calculamos la moda, se calcula de forma diferente a como vimos en el ejemplo anterior. Cuando tengo datos agrupados, a fuerzas tengo que aplicar la siguiente fórmula. ME representa la mediana, es otra forma de escribirlo. LI es el límite inferior. N es el total de datos. Fi-1 es la frecuencia acumulada anterior. Fi es la frecuencia de mi intervalo y A es la amplitud.
Pero para poder buscar estos elementos, necesito conocer un intervalo de referencia al cual vamos a llamar intervalo de la mediana. El intervalo de la mediana es donde caen los datos centrales. Sin embargo, como no tenemos datos, tenemos intervalos, puedo conocer en qué intervalo deben de caer esos datos centrales, pero no conozco qué datos son, por eso hay que aplicar la fórmula para calcularlo. Veamos con este ejemplo cómo calculamos la mediana aplicando la fórmula anterior. Aquí vean que tenemos las frecuencias absolutas, que me indica el total de observaciones que cae dentro de cada uno de los intervalos. Entonces, lo primero que tengo que hacer antes de calcular la mediana es calcular el total de datos que se obtiene de la suma de las frecuencias absolutas, que es esta columna de F minúscula. Cuando yo sume esta columna, me da 33. Eso quiere decir que tengo 33 observaciones. Una vez que identifico el valor de n, tengo que indicar si es par o impar para saber cuántos datos centrales y dónde caen esos datos centrales. 33 es impar, por lo tanto solo hay un dato central. Y recuerden que para encontrar la posición de ese único dato central se obtenía de calcular n más 1 entre 2. Es decir, 33 más 1 me da 34. Entre 2 me da 17. Entonces la posición del dato central tiene que ocupar el dato 17. Entonces aquí tengo 5 datos. Hasta aquí tengo 17 datos, por lo tanto ahí cae el dato 17. Una forma fácil de ubicarlo es calculando la frecuencia acumulada. Voy a agarrar el intervalo donde caiga el dato, la posición que calculamos con las fórmulas. Puede ser que me pase, pero siempre lo tengo que alcanzar. Por ejemplo, en el 5, aquí en la primera frecuencia acumulada todavía no llego al dato 17, pero aquí sí lo alcancé. Me pude pasar, no importa, pero el caso es alcanzarlo. Mientras no llegue, tengo que seguir al siguiente intervalo. Una vez que ya encontré este intervalo, este hace referencia al intervalo de la mediana. Lo ponemos aquí porque este nos va a servir para dar los valores que nos piden para calcular la mediana. Entonces, el límite inferior viene siendo 200, es el límite inferior del intervalo. Fi es la frecuencia del intervalo de la mediana. Este es mi intervalo, su frecuencia es 12. Fi es 12. La frecuencia acumulada anterior es la frecuencia que se obtiene arriba del intervalo, pero de la frecuencia acumulada, en este caso es este 5. Luego tengo la amplitud, que es el ancho de mi intervalo, 200 a 400. Si yo resto los dos límites, 400 menos 200 me da 200, que es el ancho de mi intervalo. Sustituimos en la fórmula, aquí tengo límite inferior más n entre 2 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia del intervalo y todo esto por la amplitud. Vean que solo sustituí estos datos en la fórmula anterior. Y esto también implica una jerarquía de operaciones. Primero resuelvo lo que está dentro del paréntesis. Aquí primero hice esta división. Luego hacemos esta resta. Luego esta división, esta fracción. Luego la multiplicación y de último la suma. De esta manera llegamos a que la mediana es 392, es decir, que la mitad del personal gasta menos de 392 pesos, mientras que la otra mitad del personal gasta más de 392 pesos en transporte, que es lo que significan estos datos de la tabla. No pierdan de vista que la mediana solo se calcula para datos cuantitativos, y ya vimos las dos formas de calcularlo cuando tenemos datos ordenados y datos agrupados.